Sí. lo que decía, muchas gracias por invitarme y especialmente a Isabel, que es la con la que he estado hablando todo el tiempo, pero gracias a toda AMPE. Y bueno, pues me corresponde o he elegido hablaros de por qué la epilepsia infantil es un trastorno del neurodesarrollo o, si no lo es, a lo mejor no estáis de acuerdo conmigo. Me gusta mucho esta frase, que igual ya conocéis, que dice que la historia de la epilepsia se puede resumir como 4.000 años de ignorancia, superstición y estigma, seguidos de 100 años de conocimiento, superstición y estigma. O sea, vale, cada vez, esto lo dijo Rajendra Kerr, que es un neuropediatra muy polémico, que tiene declaraciones muy polémicas e incluso lo han baneado, como se diga ahora, de distintos sitios, pero esta en concreto me parece muy correcta. Él lo dijo en una editorial del British Medical Journal del 97, y si bien es verdad que nuestra ignorancia pues cada vez se cambia más por conocimiento, pues por desgracia la superstición y el estigma pues parece que es algo que no acaba de desaparecer, ¿no? Tenemos conocimiento de que la epilepsia es algo que nos afecta a los humanos desde los principios. Sabemos o sospechamos que por cosas que vemos en las cavernas, ¿no? en las cuevas de los primeros humanos, pues ya había epilepsia. Y por supuesto tenemos vestigios y conocimientos históricos pues, sobre las primeras descripciones que hicieron los egipcios, los indios, la medicina hindú, babilónica, etc., ¿no? Y desde entonces hasta hoy en día, en toda la historia escrita, hay descripciones de episodios que pueden corresponder a crisis convulsivas e incluso de epilepsia, ¿no? Con distintos altibajos. Los griegos pues, ya se dieron cuenta de que era una enfermedad cerebral. Con la desaparición y caída del mundo civilizado grecorromano y la vuelta a la Edad Media, que espero que no volvamos a vivir, aunque lo parece en algunos aspectos, pues se perdió todo ese conocimiento y se volvió a pensar que era una enfermedad divina que atacaba a las personas pues, por causas desconocidas, ¿no? Hasta que llegamos a nuestra era, una era caracterizada por lo digital, por lo tecnológico. La mano deja de ser algo esotérico, algo que significa que nos conecta con el más allá o que tiene un sentido espiritualista, como sucedía, por ejemplo, en las pinturas rupestres, para ser algo totalmente tecnológico, y que es lo que un poco nos ha traído aquí, ¿no? La evolución de nuestra capacidad cultural y genética de llegar hasta donde hemos llegado, ¿no? Sin embargo, a pesar de todos estos conocimientos, pues seguimos encontrándonos con grandes dificultades a la hora de definir cosas de la epilepsia y a la hora de tener en cuenta qué es la epilepsia, ¿no? Sí que sabemos, y ahora parece que la genética, pues ahora no avanza, algo pasa. Ay. Ahora, pues que la genética hoy en día, ¿no? Pues ya nos da como mucho más conocimiento de muchas cosas, pero un poco yo creo que nos estamos dejando deslumbrar por los grandes avances que sin duda tiene la medicina y sin duda tiene la genética, y que nos hacen hacernos preguntas importantes sobre lo que realmente es la epilepsia, ¿no? Estamos abandonando un poco algunas cuestiones más clínicas desde el punto de vista de investigación, y nos estamos centrando, que está muy bien, en aspectos más bioquímicos, más genéticos, pero para avanzar hay que seguir teniendo en cuenta la totalidad de las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que la pregunta sigue siendo vigente. Nos preguntamos qué es la epilepsia, y dentro de qué es la epilepsia nos tenemos que preguntar si es una enfermedad de la infancia, ¿no? La primera respuesta a esta pregunta, por su incidencia, esto es una curva en la que vemos la incidencia de distintos tipos de epilepsia a lo largo de los años. Lo veis en la curva, en el eje X estarían los años de la persona, la edad, perdón, y en el eje Y el número de personas con ese tipo de epilepsia por cada 100.000 habitantes, ¿no? Y lo que nos llama la atención es que en los primeros años de vida el número de personas con ciertos tipos de epilepsia es altísimo, y el número de personas en los extremos de la vida, al principio, al nacimiento y al final de la vida, pues son mucho más altas que en las edades medias de la vida, donde probablemente la epilepsia tenga un factor más secundario a otros problemas que no realmente hay que ver con esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede en estas dos etapas tan extremas de la vida? Pues en estas dos etapas extremas de la vida cambian las conexiones de nuestras neuronas. En la primera etapa porque lo que hace es formarse, y en la última porque lo que hace es perderse. Y es en ese momento cuando más incidencia y también prevalencia de epilepsia hay. Entonces, yo creo que, teniendo en cuenta esto, más que decir que la epilepsia es una enfermedad de la infancia, y nos vamos acercando a mi tesis o a lo que yo quiero defender,
La epilepsia es una enfermedad del desarrollo en el momento en el que se forma el cerebro y en el momento en el que degenera el cerebro, que es en las últimas etapas de la vida, ¿no? Vale, entonces, por un lado, como defensa de mi argumento de que la epilepsia es un trastorno del neurodesarrollo, tendríamos esta simple datos de incidencia que nos da un poco la razón. A nivel anatómico, si observamos en esta resonancia magnética, lo que vemos es la resonancia magnética según las semanas de gestación del niño, ¿no? Está hecha en niños prematuros, es un estudio muy bonito que nos permite hacer un estudio anatómico de niños prematuros de la semana 24 a la semana 40 de gestación. Y si os fijáis, en la línea de arriba lo que son los cortes que corresponden más a la superficie y la línea de abajo serían los cortes que corresponden más a la línea media longitudinal de la sección del cerebro, ¿no? Del encéfalo. Y lo que llama la atención es que en las últimas semanas de gestación el cerebro deja de ser una superficie lisa para empezar a aumentar su tamaño a costa de que aparecen surcos, ¿no? Que no estaban o que estaban menos marcados y circunvoluciones. Este crecimiento continúa siendo en este mismo sentido durante los primeros años de vida y lo que sucede, lo que traduce este crecimiento que vemos es a nivel más celular. Lo que vemos es en esta fotografía de arriba de la izquierda, eso que parece una cebollita o un puerro, ¿vale? Es una neurona de un niño recién nacido. Y lo que vemos es que a 0 semanas de gestación, de post-nacimiento, ¿vale? Y, o sea, un recién nacido a término, que eso sería una neurona suya de Purkinje, serían así. En cambio, 4 semanas después, ¿qué hacíais hace 4 semanas? O sea, hace un mes, ¿vale? El crecimiento de sus neuronas es sobre todo porque crecen los elementos que permiten que se conecten unas a otras. Esto, si juntamos más neuronas y vemos el gráfico de abajo, si os fijáis, lo que correspondería al circulito central es lo que se llama cuerpo neuronal, del que salen estas ramificaciones, que son las dendritas y los axones, que seguro que sabéis lo que son, ¿no? Que son lo que permite que las neuronas se conecten entre sí. Y si os fijáis, el número de neuronas no varía, porque de hecho, y más o menos a grosso modo, nacemos con las neuronas que tendremos el resto de nuestra vida, que son unas 86.000 millones, una cosa que no se puede contar. Y lo que cambia es el número de conexiones que establecen entre ellas, ¿vale? Bueno, pues tenemos otro argumento, este cambio anatómico, ¿no? Como cuestión de que la epilepsia es una situación debida al neurodesarrollo. Y evidentemente la anatomía y la fisiología no se pueden separar. Este sería el aspecto que tendría, de abajo a la izquierda, sería el aspecto que tendría un cerebro de un prematuro de unas 28 semanas, y el de arriba pues es el cerebro de una persona adulta o madura, ¿no? Y ¿qué es lo que pasa? Porque cuando no hay esas conexiones, ¿cómo lo podemos saber que no están conectadas las neuronas? Pues lo sabemos, igual que mirando la resonancia vemos el aspecto anatómico, el aspecto funcional lo vemos haciendo un electroencefalograma. Entonces, si observamos electroencefalogramas de niños recién nacidos, prematuros, lo que más nos llama la atención es que cuanto más prematuro es el niño, menos elementos, ¿no? Menos gráficos así que suben y bajan, como se ve más plana la curva, ¿no? Es prácticamente plano. Eso quiere decir que las neuronas a estas edades apenas hacen descargas. Y si nos fijamos en los electroencefalogramas de niños más inmaduros, estas neuronas no están sincronizadas entre sí. Las descargas suceden de una forma un poco caótica. No caótica, sino ahora yo me descargo aquí, ahora tú allá. Porque otra cosa que hacen durante los primeros tiempos de vida las neuronas es sincronizar esas descargas para ir actuando de una forma uniforme, que es lo que sucede para que no haya epilepsia. ¿Vale? Y esto sería el electroencefalograma de una persona adolescente, que es prácticamente idéntico al de un adulto de edad media, ¿no? Un adulto de edades extremas no, pero un adulto de edad media sería así. Y lo que vemos es esto, una actividad que más o menos están todas al mismo ritmo, que es sincrónica y que no hay grandes sobresaltos, ¿no? Esto es un electro normal, ¿eh? Vale. Bueno, vamos aumentando argumentos para decir que la epilepsia es un trastorno del neurodesarrollo. Y la otra cuestión que sucede en el cerebro que está creciendo, digo cerebro, quiero decir encéfalo, pero es que la epilepsia es un problema del cerebro, es única y exclusivamente, no del cerebelo ni del tronco, ¿no? Pero crece todo y el cerebro se tiene que ir conectando con todas las áreas inferiores del sistema nervioso. Vale, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el cerebro inmaduro es hiperexcitable.
No voy a entrar en detalles de esto porque si no podría hacer 5 charlas de 1 hora cada una hablando de esto, pero no creo que sea imprescindible. Me tenéis que creer, si queréis os doy bibliografía o si queréis quedamos otro día para hablar en detalle de esto, pero las neuronas y el cerebro del niño pequeño tiene tendencia a ser epileptógeno. ¿Por qué? Pues porque estamos diciendo que esas neuronas están haciendo descargas continuamente, precisamente para crecer las conexiones, los circuitos y integrarse entre sí, y cuando esto se interrumpe, sucede algo o algo hace que no sea del todo fluido este crecimiento, es cuando aparece la epilepsia, ¿vale? Pero digamos que es más probable, es un argumento más a favor de que se trata de un problema del neurodesarrollo. Vale, bueno. Muy bien. Bueno, pues vamos ahí acumulando argumentos, ¿no? Y ahora os voy a contar otro argumento que me parece muy significativo y es precisamente por este crecimiento anatómico y esta distribución fisiológica de las descargas eléctricas espontáneas del cerebro, nos sucede que la maduración cerebral condiciona el tipo de crisis y el tipo de epilepsia. No se pueden tener ciertas epilepsias a edades que no son las suyas. Ahora veremos lo que quiero decir con esto, ¿no? De manera que en el recién nacido lo que nos encontramos es que están presentes y las neuronas de las áreas motoras primarias, es decir, lo que hace que el movimiento sea puro, están ya más o menos conectadas entre sí, pero entre esas neuronas motoras y otras neuronas motoras más, dijéramos, finas que tienen que ir conectándose con otras áreas, todavía no hay conexiones. Están separadas las áreas motoras primarias que pueden hacer movimiento, pero no están unidas a otras áreas motoras ni a otras áreas del cerebro, con lo cual los movimientos del recién nacido, si nos fijamos, son caóticos, ¿no? Son como un movimiento que no tiene un propósito, porque tampoco hay una cognición respecto a esto, ¿no? Entonces, eso lo que hace a nivel eléctrico es que en caso de que haya una convulsión, en caso de que haya una hiperexcitabilidad patológica en alguna de estos grupos de neuronas, no puede pasar a otras áreas, queda circunscrita ahí, de manera que las epilepsias generalizadas del recién nacido no existen, porque no son posibles anatómica ni fisiológicamente. No puede propagarse la descarga eléctrica y no puede. Entonces lo que hay en el recién nacido son epilepsias cuando hay una afectación importante, son crisis que son como erráticas, como a trozos, muevo una mano, muevo una pierna, pero no hay una crisis generalizada en el sentido clásico que todos sabemos cómo son, ¿no? A medida que vamos avanzando y vamos creciendo, esas áreas motoras se van conectando unas con otras y las conexiones pueden pasar fácilmente a través del cuerpo calloso, que como sabéis es una estructura de sustancia blanca que une los dos hemisferios, de manera que ahora las crisis pueden ser solo de un lado, pero no pueden pasar la línea media. Entonces no tenemos crisis generalizadas en el lactante pequeño. En el momento en el que se consigue esa mielinización de todo el cerebro, una primera mielinización que sucede más o menos entre los 3 y hacia los 3 años, ya sí que la crisis o la descarga se puede propagar por todo el cuerpo, por todo el cerebro, y entonces pueden darse crisis generalizadas. Antes no, pueden parecerlo, pero no lo son. ¿Vale? Esto es otro argumento más para decir que la epilepsia y el desarrollo son cosas que van juntas. Precisamente basándonos en todo esto que os acabo de explicar, si vemos este gráfico aquí que está formado como por círculos concéntricos o elipses pseudoconcéntricas, siendo más estrictos, ¿no? Es una clasificación muy bonita de todas las epilepsias, los síndromes epilépticos, no las epilepsias, que son cosas distintas, también da para más charlas, de la infancia, ¿vale? Entonces, esto es lo que os decía antes. Hay gente que te dice, no, es que mi niño de 10 años tiene un síndrome de West. No, tu niño de 10 años no puede tener un síndrome de West. El síndrome de West solo se puede tener entre el mes de vida y como mucho los 2 años, porque las características anatómico-fisiológicas impiden decir que eso es un West. El crecimiento ha podido empezar como un síndrome de West, pero no puede mantenerse toda la vida, no es un diagnóstico de toda la vida. Normalmente, cuando hay un síndrome de West que no mejora con el tratamiento y que continúa con crisis y que continúa con un deterioro cognitivo o dificultades cognitivas, suele cambiarse el diagnóstico y le solemos llamar síndrome de Landau-Kleffner. O síndrome de, perdón, me he equivocado, síndrome de Lennox-Gastaut. Lo he leído y no lo he pensado, ¿vale? Es un síndrome de Lennox-Gastaut. El síndrome de West evoluciona, si no hay un buen pronóstico, hacia un síndrome de Lennox-Gastaut, ¿vale?
¿Y por qué le llamamos síndromes con nombres de personas y todo eso? Pues para decir que una persona tiene un síndrome epiléptico concreto, lo que tenemos que determinar es a qué edad empieza, el tipo de crisis que hace esa persona, que pueden ser más de un tipo distinto, ¿no? Pues, por ejemplo, lo que sucede en la epilepsia mioclónica juvenil, que es un tipo de epilepsia benigna, aparece en la adolescencia y hay crisis de ausencia, crisis de mioclonia, crisis generalizadas, ¿vale? La causa, si la sabemos, que puede ser, como veis en el gráfico, o no conocida, que en medicina se llama idiopática, o conocida, que entonces será pues, por genética, por alguna lesión o lo que sea, ¿no? Y además por el trazado específico del electro, que hemos visto que varía con la edad. Por eso es que hay síndromes que no pueden pasar a ciertas edades porque el trazado, inevitablemente, porque aunque haya un problema, va a madurar el cerebro igual, va a cambiar. Entonces no va a poder tener el mismo tipo de descargas, ¿vale? Bueno, entonces vamos viendo todos estos argumentos que yo voy uniendo, ¿no? Para decir que la epilepsia es un trastorno del neurodesarrollo. Y quizá el más importante, o creo que uno muy determinante para mí, sería la comorbilidad con otros trastornos del neurodesarrollo, es decir, la concurrencia en el tiempo y en el espacio en una misma persona de más de un problema, epilepsia con otra cosa. Los trastornos del neurodesarrollo, para decir que alguien tiene un trastorno de neurodesarrollo, tiene que cumplir unas características generales, ¿no? Se tiene que empezar en la infancia, parece una perogrullada, pero es así. Las manifestaciones cambian con el momento madurativo de la persona, en edades adultas con la edad, porque la maduración pues, ya se ha producido, pero en las edades de la infancia, más que con la edad biológica, con la edad madurativa, van cambiando los síntomas a medida de que aparecen nuevas habilidades en la persona que le permiten hacer más cosas, ¿no? Entonces, esto lo explico rápidamente. Si alguien tiene un TDAH de nacimiento, porque el TDAH se tiene de nacimiento, a menos que te pase algo que provoque un TDAH, pero eso es muy raro, no vas a poder decir que tiene un TDAH hasta que los síntomas no puedan darse, que es cuando la persona ya socializa, cuando se les supone que tiene que tener una cierta capacidad de concentración y de autorregulación de la conducta. Un niño de 18 meses puede hacernos ver que va a tener un TDAH florido, pero muchas veces será muy difícil de distinguir de un niño de 18 meses normal. Es muy arriesgado hacer un diagnóstico de TDAH a los 18 meses, ¿no? En ese sentido es lo que quiere decir que cambia, ¿no? O el autismo, pues el autismo tiene como síntoma nuclear una dificultad en el lenguaje y la comunicación. ¿Podemos sospechar que alguien va a tener autismo? Sí, pero no podemos definirlo hasta que no sea el momento en el que el lenguaje tiene que aparecer, ¿vale? O sea, es esta limitación etaria que coincide con la limitación también que os he explicado de la maduración, un poco así por encima del sistema nervioso. Vale. La siguiente cosa que os va a sorprender es que los trastornos de neurodesarrollo siempre mejoran. Me dirás, bueno, pues que hay epilepsias que no mejoran. Es verdad, porque también hay veces que hay diagnósticos muy graves que no hay una mejoría y la epilepsia sería una de las cosas que aquí alguien me puede decir, bueno, pues solo por esto ya no puedes decir que es un trastorno de neurodesarrollo. Pero bueno, voy a seguir avanzando porque tampoco es la mayoría de epilepsias no son así. Algunas lo son, pero la mayoría no. Y la siguiente característica es que nunca se presentan solos. Es rarísimo que un trastorno de neurodesarrollo se presente como una cosa aislada, cualquiera de ellos, ¿vale? De hecho, si nos atenemos a la prevalencia, nos encontramos que las personas con trastorno en el espectro autista, un 70% tienen una discapacidad intelectual. De las personas con parálisis cerebral, un 20% tienen discapacidad intelectual. De las personas con epilepsia, un 25%, un 25% de personas con parálisis cerebral tendrán además epilepsia. Un 15% de las personas con TDAH tendrán además epilepsia. Las personas con TDAH muchas veces suelen tener dislexia, que podemos discutir o no si es un trastorno de neurodesarrollo. Seguramente Lorena nos dirá que no, y estoy de acuerdo, pero vamos a incluirlo aquí para reforzar lo que quiero explicaros. Y el trastorno en el desarrollo del lenguaje, que antes llamado específico del lenguaje, también se solapa con todo eso, ¿no? Pero si nos centramos en la epilepsia, que es lo que nos interesa ahora, lo que vemos es que un 20% de las personas con autismo tienen epilepsia, un 22% de las personas con discapacidad intelectual tienen epilepsia, un 25% de las personas con PCI tienen epilepsia y un 15% de las personas con TDAH tienen epilepsia. Esto no se explica por la simple prevalencia de la epilepsia en la población general, que como hemos visto al principio, si la incidencia no llega ni al 1%, la prevalencia no puede ser del 25%. Es imposible, ¿vale?
Entonces, la prevalencia general se calcula que es un 0,8%, esto lo sabéis mejor que yo, ¿no? O sea, menos del 1% de la gente tiene epilepsia, pero resulta que más del 25% de las personas con discapacidad intelectual tienen epilepsia. Pues no es no puede ser una casualidad, no puede ser algo que coincida en la persona, tiene que ser por algo más, ¿no? Vale. Entonces a mí aquí me gusta mucho utilizar este modelo, que no es mío, evidentemente, no soy tan lista, ojalá, que está adaptado de un señor que se llama Myers, que está publicado en el 2013, y que dice que independientemente de cuál sea la causa, cualquier causa, y esto es así, puede dar lugar a una disfunción cerebral que sucede durante el neurodesarrollo. Y en función del momento, más que en función de la causa, lo que aparecerá será una clínica, ¿no? Si es muy temprana, pues habrá alteraciones motoras, porque es lo primero que se completa en el neurodesarrollo. También puede haber alteraciones cognitivas, también puede haber alteraciones de conducta y podemos observar distintos signos o alteraciones físicas que nos dan idea de que realmente aquello es de origen biológico, ¿no? La famosa discusión de que el autismo o el TDAH no eran o no son patologías biológicas queda invalidada en cuanto hablamos de epilepsia. Porque si estamos diciendo que la epilepsia es más frecuente en personas con autismo o con TDAH que en personas que no tienen autismo ni TDAH, el autismo y el TDAH tienen que tener el mismo origen biológico que, que indiscutiblemente tiene la epilepsia. La epilepsia tiene un origen biológico indiscutible. Otra cosa es que sepamos explicarla bien, pero lo tiene, ¿no? Y la manera de actuar sobre esto es, para mejorar todo esto, actuamos sobre la causa, intentando evitarla o minimizándola si aparece, actuando sobre las alteraciones de esa disfunción cerebral, en el caso de que podamos conocerlas, y se puedan tratar, por ejemplo, pues una cirugía de la epilepsia, ¿no? No sería lo más deseable, pero en algunos casos sí lo es, ¿no? Cuando hay una displasia, hay una malformación cerebral que da lugar a muchas cosas y cuando la podemos extirpar, pues estamos cambiando esa disfunción cerebral, ¿no? Y lo último que hacemos, y lo que hacemos en la mayoría de situaciones, incluida la epilepsia, es tratar los síntomas y signos que observamos. Tratamos cuando hay una alteración motora, cuando hay una alteración cognitiva, tratamos el síntoma, ¿vale? ¿Qué pasa? Que los médicos, los psicólogos y toda la gente que nos dedicamos a esto nos gusta entendernos. Y para entendernos no nos queda otra que establecer trastornos en el sentido de agrupar síntomas y decir, mira, hemos observado que muchas personas cuando tienen esto le vamos a llamar así, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tomamos bueno, para decir que alguien tiene un trastorno, además de tener una clínica, esa clínica tiene que ser significativa, tiene que tener una repercusión sobre su salud, sobre su vida académica o sobre su vida social, o sobre las tres. No puede ser que, porque tú puedes tener unas características personales que si no te dan ningún problema no son patológicas, ¿no? Eso ya sale un poco de la epilepsia, pero pues en el autismo o en el TDAH a veces esos diagnósticos así límites nos pasan por eso, ¿no? Bueno, pues cuando lo que pasa es una clínica que lo que más llama la atención es que hay una alteración motora, que además aquí en la PCI se suele, casi en el 100% de los casos, sí podemos demostrar que hay una lesión, ¿no? Una lesión la podemos ver en la resonancia, en una neuroimagen. Son alteraciones motoras pues, del movimiento voluntario, del involuntario, del tono, de la fuerza, de la coordinación, de todo, ¿no? Pero hemos dicho que raramente las personas con parálisis cerebral tienen solamente alteraciones motoras. Solemos encontrarnos con alteraciones cognitivas y con alteraciones de conducta. Y por supuesto, podemos observar a veces microcefalia y convulsiones y anomalías en el electro que a lo mejor no llevan a ser convulsivas, pero sí que aumentan el riesgo de tener una convulsión. ¿Vale? Vale. Si tomamos otra patología, otro trastorno de neurodesarrollo, como pueda ser el autismo, para definir que alguien tiene autismo tiene que tener una alteración en el lenguaje y en la comunicación social y tener unos intereses muy restringidos. Pero es que muy a menudo las personas con autismo tienen además problemas motores leves, de coordinación, de grafomotricidad, tienen alteraciones de macro o microcefalia y tienen convulsiones en alteración en el electroencefalograma. Y lo mismo si cogemos como paradigma el TDAH, ¿no? Pues se definen por una dificultad en la atención, una dificultad en el control de la motricidad porque es excesiva y también una dificultad en autorregular la conducta porque son personas que pueden ser impulsivas, ¿no? Pero es que una vez más se sale de su cuadradito de la conducta. Pueden tener problemas académicos, pueden tener problemas de coordinación y por supuesto puede haber convulsiones y anomalías en el electroencefalograma. Es decir, en todas y en otros que no pongo aquí, en todos los trastornos del neurodesarrollo nos encontramos con que
dependiendo del momento madurativo, puede haber epilepsia, en todos, ¿vale? Y si vamos ya a lo más moderno, que es la genética, cuando vemos estudios genéticos de coincidencia, de solapamiento, que se llama de genes, nos encontramos, como veis aquí, pues que en este estudio de Nature, pues que hay muchos casos de genes en los que la persona tiene más de una alteración, o sea, más de un trastorno. Tiene epilepsia, tiene autismo, tiene discapacidad intelectual, incluso esquizofrenia, que no lo menciono yo aquí porque sale un poco de mi campo, porque no soy de adultos, pero la esquizofrenia se considera un trastorno de neurodesarrollo, con sintomatología totalmente conductual y de trastorno en los procesamientos mentales y de la realidad, pero es hereditaria, es genética y se tiene de nacimiento. Que se manifiesta a los 20 años es una anécdota, pero se debería considerar un trastorno de neurodesarrollo, ¿no? Y si cogemos más ejemplos de genes, pues nos damos cuenta que hay genes cuya alteración da alteraciones estructurales, de que la forma y la anatomía del encéfalo cambian y están alteradas, o no estructurales. Y esos genes, además, que como veis son los que están arriba a la derecha, pues las flechitas que salen van tanto a las alteraciones estructurales como a las no estructurales. Y dentro de las no estructurales, la encefalopatía infantil epiléptica severa sería una que va determinada por varios genes y además esos genes pueden dar una alteración estructural. Y aquí, por ejemplo, estos serían los genes que se han relacionado con el autismo desde 1975 hasta hoy en día. Cuanto más aumentamos las técnicas diagnósticas, que como veis abajo, al principio solo hacíamos un cariotipo, una cosa súper burda, luego los arrays que empezaron en 2005, la secuenciación del exoma, que ahora está empezando a hacerse sobre todo más en España, ¿no? Y últimamente, que aquí todavía no está muy implementado a nivel clínico, la secuencia genómica completa. Cuanto más genes vemos, cuanto más estudiamos los genes, más nos damos cuenta de que no están, dijéramos, delimitados a una sola patología, sino que se asocia a varias, ¿no? Por ejemplo, pues podéis ver aquí arriba el SCN1A, que es el gen del síndrome de Dravet, que también puede dar autismo. Por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? que lo conozcáis, ¿vale? Bueno, entonces podemos hablar de comorbilidad. ¿Cómo le llamamos a esto? ¿Comorbilidad o no comorbilidad? ¿Realmente es todo lo mismo con distintas manifestaciones? Bueno, esto es una discusión filosófico, médico, psicológico, social interesante, pero que a nivel práctico lo que sí nos interesa es que en todos estos trastornos lo que hay es un circuitaje, una alteración en la formación de esas conexiones que decíamos de los primeros momentos de la vida, que por un lado da epilepsia o alteraciones del electro que pueden ser susceptibles de desarrollar epilepsia, o un trastorno de neurodesarrollo, pero dan las dos cosas la mayoría de veces, ¿no? Y que cuando hay un trastorno de neurodesarrollo le aumenta mucho la frecuencia de epilepsia y que la epilepsia a su vez contribuye a que el trastorno de neurodesarrollo empeore. De manera que encontramos que interactúan entre sí factores genéticos y factores ambientales que favorecen la excitabilidad de la neurona inmadura. Puede haber incluso factores genéticos como mutaciones en los canales iónicos o de los receptores GABA-glutamato, que son todos esos genes que os enseñaba antes. Puede ser que lo que veamos sea una morfología alterada, pues una displasia, las alteraciones en algunas personas con autismo que se han visto a post-mortem. La pena es que los avances de patología pura, de estudio tisular del cerebro, hoy en día están un poco abandonados y yo creo que es algo que deberíamos retomar como científicos, ¿no? Desde un punto de vista científico, retomar el estudio post-mortem de personas que han tenido estos trastornos porque nos iban a ayudar mucho a conocer mejor estas patologías para ayudar a los vivos, ¿vale? Otras cosas también pueden dar lugar a una interrupción en el neurodesarrollo y a epilepsia, y todo eso interactúa entre sí y da lugar a un circuitaje anómalo, porque si una persona convulsiona muy tempranamente, es un poco que fue antes el huevo o la gallina, ¿no? Pero está claro que, y lo sabréis muchos de vosotros por vuestra experiencia personal, que si un niño tiene convulsiones muy tempranamente, lo que nos está indicando es que la formación de sus circuitos está alterada desde muy tempranamente y esas propias crisis van a dificultar que esos circuitos puedan formarse con mejor calidad. Y entonces lo que vemos es que son circuitos poco integrados, poco sincronizados entre sí, que hay una reorganización en la estructura regional de distintas partes del cerebro y que
los circuitos son disfuncionales, favorecen que haya dificultades cognitivas y nuevas crisis, ¿vale? Bueno, entonces un poco aquí, ¿qué hacemos? ¿Tratamos o no tratamos? Pues porque esa es otra cosa que también da para 50 charlas más, ¿no? Es que mi niño tiene un electro alterado, pero crisis no tiene, ¿qué hago? ¿La trato o no? ¿No? Personas que tienen epilepsia que mejoran, clínicamente desaparecen las crisis, pero el médico te dice, oye, espérate, porque el electro todavía me da, no voy a quitar todavía la medicación, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues la crisis debe tratarse siempre de forma aguda o crónica, eso como se decida, ¿vale? Y el electro depende de otros factores. Lo que sí que hay que tener en cuenta cuando tratamos la epilepsia es que hay que valorar a la persona en su conjunto, cómo está su motricidad, cómo está su cognición y cómo es su conducta. Y en función de lo que encontremos, determinar cuál es el mejor fármaco para su epilepsia, ¿vale? Y hay que valorar todo eso en su conjunto porque yo siempre digo que lo fácil para que alguien no convulsione es dejarlo en coma. Y eso es una de las razones por las que creo que se debe de considerar la epilepsia como un trastorno del neurodesarrollo. No podemos dejar a una persona sin convulsionar completamente ida, ¿no? Porque le ponemos tanto fármaco que sí, ahora no convulsiona, pero claro, no convulsiona, pero no puede aprender. Entonces, todo eso hay que integrarlo en una misma cosa, ¿no? Y sería una de las razones una de las razones muy importantes por las que creo que hay que considerarlo como algo así, ¿no? Y bueno, esto es un poco lo que os quería explicar, que hay que tener siempre en cuenta estas características y, por tanto, lo que nos falta por saber es lo de en medio. Conocemos la clínica, conocemos las causas, pero desconocemos bien en qué consiste esa disfunción cerebral del neurodesarrollo. Y en este sentido, la epilepsia contribuye al mejor conocimiento de todos los trastornos del neurodesarrollo en su conjunto. Y como insisto, incluso en algunos casos, demuestra que no son cosas traumáticas psicológicas, es que tuve un trauma psicológico en la infancia y por eso tengo autismo. No, tienes autismo porque hay una alteración en tus circuitos y como en un 20% de personas además hay epilepsia, podemos demostrar que es por eso y no por otras cosas, ¿no? Y lo que hay que hacer es mejorar el conocimiento de las causas. Y eso es una de las cosas que se hacen con la genética, ¿no? Que hoy en día sabemos que es tan importante. Bueno, y un poco eso es lo que trato en mi último libro, siento hacer un poquito así de autopromo, que trata precisamente de por qué todos esos trastornos de neurodesarrollo deben de mirarse en su conjunto y de por qué, aun teniendo en cuenta que son diagnósticos distintos, no podemos aislar un problema de otro, ¿vale? Entonces, bueno, me reservo para que seguro que habré generado mucha polémica y me reservo para las preguntas que queráis hacerme y por mi parte, eso es lo que os quería comentar. Así que... Muchas gracias, María José, de verdad que es que nos dejas, pues eso, Anda, ¿qué ha pasado? Esperar un momentito, por favor. No sé, ¿me veis? ¿Me veis? Sí, sí, Deberíais verme, sí, ¿no? sí, 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 Vale, sí. A ver, un momento. vale, que ya he quitado los... Ahora. Perfecto. Pues nada, lo que estaba diciendo, que de verdad muchísimas gracias. O sea, lo has explicado estupendamente para los simples mortales, como yo digo, sin tecnicismos, llegando pues eso, al público, que es de lo que se trata, ¿no? A las familias que nos encontramos pues totalmente perdidos, ¿no? Ante esta situación y sobre todo cuando hay un primer diagnóstico de la enfermedad. Es un jarro de agua fría. Así que nada, las preguntas, como he comentado, las vamos a dejar para cuando ya terminéis todas las ponencias. Y bueno, pues ahora voy a dar paso a Lorena.